familia, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el lugar donde usted se encuentre, estamos aquí en Argentina, en Córdoba capital, a 25 kilómetros al este de Córdoba capital, perdón. Una temperatura agradable, 16 grados centígrados, estamos en invierno, es algo raro, pero el clima está agradable. Pero el clima en Israel no está tan agradable, pero vamos a entender lo que está sucediendo. Estamos eh, en un tiempo parece para tener los ojos sobre Israel, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación. Y para entender todo esto, lo que está sucediendo, tenemos un invitado especial, que es el Morel Rafi González, el cual nos dio la oportunidad a nosotros para poder compartir con ustedes y poder entender con ustedes qué es lo que está pasando hoy en Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque el año pasado, a partir el 7 de octubre, que eh, vamos a entrar al año del acontecimiento que sucedió en Israel, hubo mucho movimiento en todo el mundo. Y una de las cosas que se pudo ver es el antisemitismo hacia el pueblo de Israel. Y bueno, queda a nosotros, digamos, para defender, digamos, a nuestra tierra, para hacer esos buenos espías como Josué y Caleb, que dieron un buen testimonio de la tierra. Y como nosotros sabemos bien que tenemos el Morel Shafi, tenemos este grupo que es de parte de Teshuvah TV, junto con el pastor Augusto Rodríguez, la pastora Nerida Romero, que forman parte de todo el equipo de Teshuvah TV junto al Morel Chico, y nos van a traer esto. En este caso, el Morel Shafi González nos va a explicar qué es lo que está sucediendo hoy en Israel. Así que le damos la bienvenida al Morel Shafi González. Shalom, Morel. Shalom, mi hermano Aldo, el Eterno te bendiga y te guarde, y shalom a toda la audiencia de Yeshua Nertamit Radio. Shalom a mi hermano también, el More Augusto, y te doy gracias por esta gran oportunidad de poder traer, ¿verdad?, un poco acerca de qué es lo que está ocurriendo en Israel. Y como sabes, lo que ocurre en Israel afecta directamente a todo el mundo. Si nosotros seguimos el patrón bíblico, primero, nuestro Santo Maestro Yeshua estuvo 3 años y medio concentrado allí en Israel. Una vez Él muere y es resucitado por el Padre y se va al cielo, todo sale hacia las naciones. Ese mismo patrón nosotros tenemos que esperarlo también para el mundo entero. Primero Israel, y estamos viendo qué es lo que está ocurriendo, que es terrible, pero luego esto se expande para el mundo entero. Sí es, More. ¿Y quién iba a poder pensarlo? Hoy tenemos la tecnología, tenemos el Internet, en el cual nosotros podemos estar al tanto lo que sucede en cualquier parte del mundo. Y en este caso a nosotros nos interesa Israel. Y queremos transmitir a la audiencia, ¿cierto? Y a través de los que lo miran por Facebook, eh, que también, que también ellos se enteren de qué está sucediendo. Porque son muchos temas, Morel, venimos hablando, muchos temas que se pueden abordar, y hay distintos tipos de pensamientos dentro de la escatología cristiana, como veíamos escatología judía, eh, que usted sabe manejar bien ese tema. Nosotros queremos entender qué va a suceder, Morel, y por qué sucede lo que está sucediendo hoy en día en Israel, por qué la escalada con Israel, antes de ir disminuyendo, va en aumento. Estamos hablando que esto sucede en Israel y también sucede alrededor del mundo. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en España, en Francia, como les comentaba anteriormente. Un antisemitismo que se va creciendo por mala información, porque tiene que suceder. ¿Cuál es el motivo, More, que sucede todas estas cosas? Bueno, para abordar este tema y poder tratarlo con detalle, realmente 2 horas, ni un día, ni una semana nos va a dar. Lo que podemos hacer es simplemente tocar uno que otro punto, porque estos son años, años y años de estudios que le ha dedicado nuestro maestro Joseph Good específicamente a este tema. Y el material que yo he venido estudiando en los últimos años, pues sale de él, del Ministerio Hatikva. Yo simplemente lo que he hecho es traducir, adaptarlo, buscar hacer
una que otra investigación, pero gracias al material de Joseph Good es que nosotros podemos hoy en día poder identificar qué pasa, cómo se ve el panorama. No estamos diciendo que el panorama sea 100% así, pero nos deja saber, vamos a decir, una aproximación de qué nosotros podemos esperar. Es bien, sumamente interesante. El tema es apasionante, lo que es escatológico. En el mundo del cristianismo, el- la escatología que ellos están presentando es bastante diferente a la escatología hebrea o la escatología judía. La escatología del cristianismo está basada en una teología de reemplazo. Y al estar basada en esta teología de reemplazo se distancia demasiado. Hay muchos documentos que no se toman en consideración. Por ejemplo, nosotros que hemos venido del cristianismo, entonces moviéndonos hacia Israel, combatiendo la mentalidad occidental, la mentalidad helenística, pues ha sido cuesta arriba, pero no es imposible. Eh, Se dice en el cristianismo que antes de que surgiera nuestro santo maestro Yeshua, hubieron cientos años de silencio. Cuando nosotros vamos a investigar la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que en esos 400 años, específicamente la mitad, 200 años, no hubo tal. Estamos hablando aproximadamente del levantamiento de la guerra de los macabeos. Aproximadamente en esa época se comienza a escribir diferentes documentos o libros, libros que son apocalípticos totalmente, pero desde el punto de vista hebraico, libros como Enoch, libros como los Jubileos, libros como el Apocalipsis de Daniel o el Apocalipsis de Moisés, en fin, son una gran variedad de diferentes libros que no los están escribiendo ni Daniel, ni Enoch, ni Moisés, sino simplemente son autores judíos que toman el nombre de personajes importantísimos en la cultura para que su escrito tome un mayor significado, ¿verdad? Importancia en ese momento. Al día de hoy sobreviven unos 42 libros de esos. Y esos libros simplemente te están manifestando cómo ellos percibían que podía ser el tiempo final. Por eso es que caen bajo el género de lo que es lo apocalíptico. Y vamos a ver que cuando entonces llega el primer siglo, ya tienes 200 años de material que sigue llegando a Judea y expandiéndose en Judea. Cuando llega nuestro santo maestro Yeshua a escena, ya ellos tienen una noción de qué podría estar ocurriendo por todo este material. Después hay 200 años dentro de la era común, que suman unos 400 en total, donde se siguen produciendo todo este tipo de material. Tenemos que recordar que va a ser Roma específicamente los que va a decidir qué libros se oficializan como canónicos. Luego el judaísmo no había cerrado tampoco el canon de cuáles son los libros que van a ser parte de la Tanaj. Y muchos de estos libros pues se quedan afuera. Hoy en día los nombran como libros apócrifos, pero son libros necesarios poder estudiarlos. Hoy nos podemos conseguir muchos de ellos en audiolibros. Podemos ir al canal de YouTube y colocar el nombre del libro y no nos narran. No tenemos ni siquiera de pasar el trabajo de leerlo. Entonces, algo bien interesante, como te estaba comentando antes del programa, cada vez que se estudiaba este material, se levantaban grupos dentro de la misma cultura de Israel a pelear en contra del poder en ese momento de Roma, y esto hacía que miles de judíos murieran. Así que los líderes en aquel tiempo tomaron la decisión de prohibir el estudio de este material para que no muriera gente. Al prohibir todo este estudio, pues vamos a decir que se perdió en el tiempo todo lo que era estudio escatológico, y no va a ser hasta el siglo XX el rabino Menachem Schneerson del movimiento Chabad Lubavitch que va a estar desempolvando todo esto
va a estar fomentando el estudio de la escatología. Chabad, el movimiento Chabad, pues no todos van a estar estudiando esto, al día de hoy no todos lo estudian y van a ser académicos, el mundo académico que van a estar presentando estos diferentes libros, tanto académicos judíos como académicos cristianos. No van a estar introduciendo esto en las teologías, pero el material está allá. Va a ser nuestro maestro Joseph Good, gracias al Eterno por su vida, que está sacando todo este material, años y años y años sacando el material, y ahora pues nosotros podemos estudiarlos, podemos ver que hay unas diferencias grandísimas. Y yo preparé una presentación para hablar de los 3 puntos principales que me habías comentado que te interesaba: el Estado de Israel hoy en día, el antisemitismo, qué podemos esperar, qué dicen las naciones acerca de todas estas cosas, en qué momento quizás nosotros nos encontramos pudiendo tratar de descifrar. Eh, Así que si me das la autorización, podemos partir por ahí. Sí, More, claro que sí. Tiene todo el control usted, lo dejamos a usted, después podemos terminar con una serie de preguntas, pero es esencial, digamos, que la audiencia tenga paciencia y se siente, digamos, a escuchar, digamos, el mensaje del More y también el anuncio que tenemos, More, si me da permiso también, todos los jueves. Todos los jueves vamos a estar pasando por la aplicación de la radio de Yeshua Erdamir, este estudio de escatología que lo viene enseñando el Moria hace aproximadamente un año que viene con este estudio, así que le animamos a ustedes familia a que todos los jueves se unan a Yeshua Erdamir Radio para tomar este estudio con más profundidad, porque lo que está haciendo el Moria ahora va a ser un breve paso, como bien dijo él. Así que, More, le dejo todo a sus manos. Gracias, gracias, hermano. Y, así mismo es. Esto simplemente va a ser una pequeña introducción, como un nuggets de lo que es el tema, ya que para esto hay que dedicarse, hay que remover mucho material. Al principio, cuando yo escuché a nuestro maestro Joseph Wood hablar de esto, yo mismo, que ya tenía en ese momento entre 15 y 16 años estudiando la Torá, decía, no puede ser, no puede ser lo que yo estoy escuchando, no me cabe, porque era bien diferente. Pero cuando decidí sentarme y comenzar a buscar la evidencia que él presentaba, me quedé en shock, porque me di cuenta que era real, que ahí estaba la evidencia. Así que, basado en lo que llevamos estudiando, ya el tema unos cuantos años, pero oficialmente pues comenzamos el año pasado. Vamos a ver simplemente un aperitivo de lo que sería el tema escatológico. Yo creo que es sumamente importante para poder entender el momento que nosotros estamos viviendo, porque llegará a presentarse tales escenarios que con la teología del cristianismo, que desgraciadamente es la misma teología en cuestión escatológica hablando, que se sigue en las raíces hebreas, el mesianismo o los nazarenos, cualquiera de los nombres que se quieran utilizar, todavía están utilizando esa escatología cristiana. Está muy distante de la escatología hebraica o judía que uno encuentra. Para poder entonces poder entender y ubicarse y ayudar a otras personas, es bien necesario que la persona se siente escudriñar, se siente estudiar y comparta toda esta información. Así que con su permiso vamos a comenzar lo que tenemos aquí. ¿Listo? Bien. Ok, ¿qué está ocurriendo en Israel en este tiempo, este día, hoy?
La información que vamos a estar compartiendo es información que está saliendo desde anoche hasta el día de hoy. ¿Qué está sucediendo en Israel hoy? Es el título. Las naciones dándole la espalda a Israel, apoyando a los palestinos y el antisemitismo en alza. Bien, para tratar de abordar este tema, vamos a considerar ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué tiempo nosotros nos encontramos escatológicamente hablando? Otra pregunta sería, ¿dónde está puesta la confianza del israelí hoy en día? Tercera pregunta para hacer, ¿apoyan las naciones del mundo la eliminación de los judíos o de los israelíes? La inmigración de los musulmanes en los lugares claves en el mundo y qué está ocasionando con toda esta inmigración. Otra pregunta sería el desconocimiento que hay del origen del conflicto árabe-israelí en el mundo que está llevando al antisemitismo. Y por último, aunque existen otras preguntas más, pero con estas 6 yo creo que podemos trabajar en estas horas, ¿qué debemos esperar para este tiempo? Son preguntas que nosotros debemos formularlo. Acá le estoy presentando una tabla del tiempo de la línea escatológica, específicamente las grandes diferencias que existen entre la escatología cristiana con la escatología judía es que el cristianismo ve como los últimos 7 años de el milenio que está por acabar para que comience los famosos milenios que reinará el Mesías según ellos. Muy diferente a la mentalidad judía, donde ve que entra el nuevo milenio y los primeros 7 años de ese milenio comienza entonces a darse todos los eventos de lo que se le llama Heblei Mashiach o los dolores de parto del Mesías. En el primer punto que ustedes pueden ver, donde dice finalización del 6º milenio, yo creo que nosotros nos estamos acercando en ese punto o estamos quizás en ese punto, finalizando ese 6º milenio. Luego, cuando entre, como dije ya, el nuevo milenio, estos primeros 7 años son los 7 años que comúnmente también se le llama la angustia. Ese inicio de ese primer año del nuevo milenio, tenemos diferentes tipos de eventos que se dan. Por ejemplo, eso es en Rosh Hashanah. Recuerden que Rosh Hashanah es un tiempo de unas 48 horas, tiene diferentes motivos, entre ellos está Yom Teruah o el día de las trompetas, pero en Rosh Hashanah, que se le conoce como el día y la hora que nadie sabe, como el día grande y terrible de Hashem, como el día del juicio, como el día del trono, como el día escondido, como el día del nublado, el día de la venganza, tiene diferentes nombres y todos esos nombres aparecen en los escritos del primer siglo, comúnmente llamado Nuevo Testamentos. Hay más de 400 alusiones a este día y a este evento en los escritos nazarenos. El problema es que como no se ha enseñado desde el punto de vista hebraico, pues no se detecta, no se distingue. Pero todo estaría empezando en ese Rosh Hashanah. Lo que falta son unos 2 meses para que llegue Rosh Hashanah. Dicho sea de paso, ahora está entrando Rosh Hodesh del mes de Av. En ese Rosh Hashanah de el 7º milenio, que lo inicia, tenemos Heblei Mashiach, comienzo del dolor de parto. Tenemos, se inicia el servicio en el Santo Templo y la función del altar. Tenemos la resurrección de los tzadikim o de los justos. Tenemos la coronación del rey Mesías. Tenemos el inicio de las bodas del Cordero. Inician también los 2 testigos su misión en Israel, enfocados en explicar con los detalles de la Torá quién es Mashiach y explicar todo detalladamente. El pueblo se entere de cómo funciona todo. Van a estar
profundizando en todo lo que es también el tema del templo. Todos estos eventos los tenemos en un solo día, en un mismo año, y luego tenemos 10 días que van hasta Yom Kippur, Yom HaKippurim. Esos 10 días se conocen como los días de asombro. Los días de asombro porque la gente se queda perpleja de lo que está aconteciendo en el planeta entero. En esos 10 días también es destruido la Babilonia moderna. La Babilonia moderna, que es también la que le da la protección hoy en día a Israel. Hay un sinnúmero de pasajes, tanto en Isaías, en Ezequiel, en Daniel, que te hablan del evento de esta Babilonia que es destruida. Luego tenemos que entender que en los primeros 3 años y medio tenemos lo que se le conoce en la mitología judía al Leviatán peleando con el Behamot. Son dos figuras, dos animales importantísimos dentro de la escatología judía. El Leviatán es otro nombre que se le da al falso Mesías, y este falso Mesías pues tiene un ejército, un grupo de naciones que están con él, versus el Behamot. Es un animal, como dije ya, mitológico, parece como si fuera un gran toro muy fuerte que está en dominio de toda la tierra, que nosotros entendemos que viene del lejano oriente, dirigidos por Rusia, con otra confederación de naciones. Y ellos van a estar chocando por esos 3 años y medio, al principio, teniendo guerras en un lado y otro, y muchas veces va a aparentar que este Behamot o Rusia va a estar al frente, va a estar ganando. Ese año de los 3 años y medio va a ser muy importante. Nuevamente todo tiene que ver con Rosh Hashanah, porque en ese Rosh Hashanah, hacia Yom Kippur, en esos 10 días que van, se da la invasión de Gog y Magog, que también es otro nombre para el Behamot. Gog y Magog invade con un super ejército lo que es Israel. Hay un punto de detalle que se me olvidó mencionar, y fue que en el primer año de todos estos eventos, cuando la Babilonia moderna es destruida, Israel se ve en la desesperación de qué va a hacer, quién los va a ayudar, y firman un convenio de protección con el falso Mesías en el día de Yom Kippur. Así que 3 años y medio más tarde, tenemos esta gran invasión donde desgraciadamente pues las fuerzas de Israel, muchas de la mayoría se entiende, va a ser eliminadas, y va a ser la entrada del Todopoderoso en destrucción de todo lo que es este gran ejército de Gog y Magog, y ahí todo el pueblo de Israel va a estar convencido de que existe un Elohim. ¿Y de qué es Elohim? Recuerda el pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Aquí va a haber una transformación completa de lo que es la casa de Judá, todos los que están en Eretz Israel, donde ellos van a estar convencidos que Hashem existe, y ellos se van a tornar hacia la Torah. Eh, Aprovechando la destrucción de este ejército, y vuelvo y digo, esto simplemente es un resumen, aquí hay muchos detalles que tardaríamos meses en poder cubrirlo. Aprovechando toda esa destrucción, el falso Mesías se torna hacia las tierras de Magog, donde está la sede como tal del ejército de Gog, y con su super ejército destruye todo lo que queda en ese lugar. Luego, entonces regresa, él va a regresar a Israel, porque el falso Mesías va a mover todo su capital para que sea en Jerusalén. El falso Mesías entra en Israel haciéndose pasar por el Mesías del cristianismo, eh, y obviamente pues ya conocen lo que ocurre. Viene la profanación en el santo templo del Todopoderoso, viene la huida de primeramente un remanente dentro del remanente de la casa de Judá que ha reconocido quién es el Mashiach,
viene la huida a lo que son los desiertos de Jordania y Arabia Saudita, específicamente, como habíamos mencionado ayer en la discusión de la Parashá Matzei, los lugares donde Israel está pasando por el desierto y va subiendo con Moshe. Las paradas que están haciendo, hay 8 lugares en específicos donde ellos van a estar llegando, donde ellos se van a estar escondiendo. Es un santuario que Hashem les tiene preparado a todos y cada uno de ellos, donde el falso Mesías no lo va a poder tocar. Va a desplegar todo su ejército, pero no va a poder llegar donde ellos están por lo inhóspito de los lugares. El pueblo que está esparcido, la descendencia de Israel que está esparcida en todas las naciones, que va a estar apoyando, que va a estar criticando entonces el falso Mesías, entonces recibirá la furia del falso Mesías con todo su imperio. Los que creen en Yeshua, específicamente, que creen en Yeshua, y eso se puede hablar aparte también, y los que guardan la Torah. Creen en Yeshua, no solamente creen en Yeshua, también guardan la Torah. Luego, al final de estos ya 7 años, nuevamente marcados por Rosh Hashanah, tenemos la llegada de nuestro santo maestro Yeshua, que vendrá con un nombre diferente, una nueva misión. Va a estar llegando al monte Sinaí, va a estar moviéndose por 10 días por todo este desierto, recogiendo a ese remanente de la casa de Judá, recogiendo también a muchas personas, incluso del mundo musulmán islámico, que van a estar reconociéndolo como que ese es el verdadero Mesías. Y 10 días más tarde va a estar llegando en Jerusalén o a Jerusalén el día de Yom Kippur para comenzar entonces una batalla con el falso Mesías. Eso es una línea del tiempo totalmente resumida porque hay un sinnúmero de puntos para definir, para discutir, para ampliar, pero así, a forma resumida, es que se va viendo la escatología, la línea del tiempo escatológica judía. ¿Dónde está puesta hoy en día la confianza del Estado de Israel? Bueno, estas son noticias que salen tanto de CNN como el Washington Post, como el periódico El País. La confianza de Israel, mire esto. El Senado de Estados Unidos aprueba un paquete de ayuda de 95.000 millones, tanto para Ucrania como para Israel, para Taiwán. Estados Unidos pausa el envío de armas a Israel. Eso es el New York Times. El Washington Post. Estados Unidos desplegó portaaviones y buques de guerra en Medio Oriente y Europa tras la amenaza de Irán a Israel, el que estamos viendo hoy en día. Netanyahu, el primer ministro de Israel, está presionando a Estados Unidos para que mantenga el envío de todas las armas. El sentir de muchos judíos que nosotros pudimos ver en nuestro Moré Augusto, junto con nuestro Moré Rico, estuvimos, y otros hermanos también, estuvimos en Israel hace unos 2 meses atrás, y el sentir de muchos judíos es que Estados Unidos lo está traicionando, que Estados Unidos, que Israel está dependiendo demasiado de Estados Unidos más que cualquier otra nación en el mundo, y que Israel debería depender del Todopoderoso. Esto es un problema cíclico, esto es un problema que nosotros lo encontramos en el Tanaj, cómo Israel en aquellos momentos hacía alianza con los egipcios, hacía alianza con diferentes países para protección. Hashem dice algo totalmente lo opuesto. Por ejemplo, el tema de confiar en los demás. El rey David dijo, es mejor confiar en Hashem que confiar en un hombre. Es mejor confiar en Hashem que confiar en príncipes. Esto aparece en el Salmo 118. David también habló de sus experiencias después de haber sido traicionado muchas veces por gente que estaban cerca de él. Salmo 41:9. Salmo 146:3 dice, no confíes en príncipes, en hijo de hombre en quien no hay. No. Salmo 44:6, porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada, o sea, en el armamento. Y nosotros sabemos que Israel tiene mucha tecnología
de milicia, de armamento, tecnologías sumamente avanzadas, que si rayos láser y otras cosas. Y la confianza del pueblo está puesta en todo eso. Proverbios 3:5. Confía en Hashem con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. En Isaías dice, dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues, ¿en qué ha de ser él lastimado? Jeremías 17:5 dice, así dice Hashem, maldito el hombre que en él hombre confía y hace de la carne su fortaleza y de Hashem se aparta. Todo esto nosotros lo podemos poner en el día de hoy. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, en aquel momento creo que fue Gantz, que era general de Israel. Él dijo, Israel puede dormir tranquilo porque el ejército vela por ellos. En ningún momento mencionó al Todopoderoso ni a nadie, al ejército. Así que ahí está puesta la confianza de Israel. Israel confía en toda su tecnología. Eh, Sabemos que Hashem es el que está detrás de todas estas cosas, pero como dice aquí, dice que la confianza está puesta en el que guarda Israel, pero aparece un ejército, no aparece el león de la tribu de Judá. Aparece la Merkabah o los tanques de guerra con el ejército. Aparece la superaviación que tiene Israel y las fuerzas especiales. Ahí está puesta la confianza de la mayoría. Claro, siempre hay un grupo pequeño que confía en Hashem, pero la mayoría de las personas están confiando en la tecnología del pueblo y están confiando en la protección que le brinda Estados Unidos. ¿Qué dice el Eterno por boca del profeta? En este caso, Isaías o Ishayahu, capítulo 41, verso 12. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como si no existieran. Porque yo, Adonai, tu Elohim, te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Tu promesa del Todopoderoso. Salmo 81. Bien importante este salmo. Salmo que se lee los días jueves. Cuando el Santo Templo estaba en pie, este era el salmo que se estaba cantando por los levitas. Salmo 81 dice, oye pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Hashem tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieras oído, mi pueblo, si en mis caminos hubieras andado, Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Hashem se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Elohim con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Eso es promesa del Todopoderoso. Si solamente se voltearan hacia Él, Hashem se encarga de todo. Pero esa confianza, esa moná no existe. Vuelvo y digo, siempre hay un remanente. Pero como el pueblo completo unido, eso no existe el día de hoy. Hashem simplemente está buscando fidelidad. Si el pueblo confía realmente en Hashem y es obediente a todos sus mandamientos, todo fuera muy diferente. Hashem se encargaría, como dije ya, de todas las cosas. Las Naciones Unidas que son las naciones, vamos a decir así, principales del mundo, están divididas entre primero las G20, luego tienen la G7 y así sigue bajando hasta las 5. Pero Israel acumula en la ONU 75 años de desprecio en resoluciones que ha hecho la ONU. La ONU considera que lo que le llaman Palestina es un territorio ocupado y que hace ya tiempo que exige a Israel que se retire de allí, que frene los asentamientos ilegales, según ellos, que favorezca la creación de un Estado palestino
y los israelíes han hecho caso omisos. Hace poco, si no me equivoco, 2 semanas atrás aproximadamente, hubo una votación en el Knesset, y el Knesset era todo esto sobre si se aceptaba o no la creación de un Estado palestino, y abrumadoramente se dijo que no. Así que ni los judíos ni los israelíes quieren un Estado palestino. Básicamente ya existen dos estados palestinos, uno en Samaria, gobernado por Al-Fatah, y el de Gaza, gobernado por Hamas. Hacen lo que ellos quieren, ellos mismos no se pueden gobernar, ellos dependen de Israel en muchas áreas. Así que si nosotros vamos realmente a examinar esto de que surja un Estado palestino, ya tenemos la prueba suficiente por años de que eso no funciona. Obviamente, estudiando la Torá, nos damos cuenta que toda la tierra le pertenece al Creador, y el Creador se la entregó a los hijos de Israel para que la administraran. Cualquier otra persona que intente, eh, con el aval de todo el planeta, lo que estaría haciendo es usurpando lo que el Eterno ya, como se ha pronunciado. Eh, la ONU también aprueba resoluciones para dar nuevos derechos a los palestinos y revivir su candidatura al organismo. Estados Unidos ha vetado unas 40 resoluciones de la ONU en apoyo de Israel desde 1948 para acá. La ONU también tiene otro organismo dentro de ellos llamado la UNRWA, y estos se dedican a organizar diferentes grupos dentro de la llamada territorios palestinos. Hay, esto es noticias recientes, una cifra de 2.800 millones de dólares, que solamente representa casi 41 mil millones de dólares que la ONU y sus socios estiman que se les necesitan para satisfacer las necesidades de los más vulnerables, pero refleja lo que los equipos de ayuda creen que se puede implementar en los próximos 9 meses. El 17% del presupuesto se destina a servicios de salud para los supuestos refugiados llamados palestinos. La UNRWA también proporciona ayuda de emergencia para los refugiados afectados por conflictos. Están donde quiera allá en Israel. El Jerusalem Post, periódico de Israel, dice que el uso por Hamas de las instalaciones de la UNRWA es más que una táctica análisis, que jamás utiliza la sede de esta organización en Gaza para reclutar, para almacenar armas, que siempre han mostrado un patrón de uso de los sitios de la ONU, lo que plantea preocupaciones sobre la respuesta de la ONU. El hecho de que la ONU y esta organización, la UNRWA, en particular, no hayan condenado a Hamas por lo que hizo en octubre 7, por esto no hayan emitido ni declaraciones ni mencionado a diario como Hamas utilizan sus instalaciones, debe plantear también preguntas sobre lo que hacen las organizaciones de la ONU y cuánto se enteraron. Nada de esto se habla. No hay otro grupo terrorista o grupos armados en el mundo que haya utilizado sistemáticamente todas las instalaciones de la ONU para llevar a cabo todos estos crímenes. Y es increíble que al día de hoy, todos los días prácticamente, la ONU se reúne para estar criticando a Israel, para estar fomentando el antisemitismo, el odio hacia Israel. Nosotros sabemos que todo esto tiene que pasar, que todo esto se tiene que dar porque Israel se va a quedar solo. Esto sale de la BBC, este mapa es increíble, y estos son países y territorios que reconocen a este supuesto Estado palestino. Lo que ustedes ven en rojo profundo, rojo fuerte, son los que ya anunciaron planes para reconocerlo. Estamos hablando de España, estamos hablando de Noruega, estamos hablando también de
una de las islas británicas. Todo lo que es Centroamérica, Suramérica, en el Caribe, el continente africano, todos los países árabes, todo lo que es Europa Oriental y Occidental, todo lo que es Malasia, todos estos territorios ya reconocen al Estado de los palestinos. Si ves este mapa, simplemente estás viendo Australia con los británicos, una parte de Europa que incluye Alemania, Italia, eh, Canadá, Alaska, Estados Unidos. Estas personas pues no se han pronunciado, pero la mayoría está a favor de que se emerja este Estado palestino, y nosotros sabemos que cuando esto ocurra también básicamente se le está declarando la guerra abierta al Todopoderoso, porque es su territorio. Esto no es de nadie más, esto le pertenece al Todopoderoso. Esto sale de la BBC también. El Estado palestino fue oficialmente declarado por la OLP. Escuchen bien, OLP es la Organización para la Liberación Palestina. Esto es una organización terrorista. Esto fue declarado Estado en 1988. O sea, esto fue recientemente. Lo que tiene son 30 y, si no me equivoco, 30 y unos 35 años aproximadamente de cuando está surgiendo. Reclamó entonces su soberanía sobre los territorios palestinos reconocidos internacionalmente como eh, Transjordania, que su nombre real es Samaria, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, aunque sin una delimitación clara de las fronteras. La llamada Autoridad Palestina, que gobierna, que tiene la sede en Samaria, es la representante legítima de los palestinos a nivel internacional. Ahí está Mahmoud Abbas, si no estoy pronunciando bien el nombre, que es el que está dirigiendo esto y está al frente hace muchos años. Actualmente, 143 de los 193 miembros de las Naciones Unidas reconocen a Palestina como Estado, pero en la lista no figura Estados Unidos, ni Reino Unido, ni otros miembros del G7. En América Latina hay 19 países que han reconocido la existencia de este Estado palestino: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El único país en Latinoamérica que no reconoce a este Estado palestino es Panamá. Panamá también fue la única nación de la región que votó en contra de que los palestinos obtuvieran el estatus de un Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. Y esto fue una votación histórica que tuvo lugar a finales del 2012. Para hablar un poquito acerca de los palestinos, los llamados palestinos, siempre lo pongo entre paréntesis o entre comillas, porque realmente no hay tal cosa como un palestino. Pero para hablar un poquito del origen de este conflicto, donde muchas personas se enfocan en el 1948, siguen narrando una mentira de que Israel les robó las tierras a estos llamados palestinos. Se nos olvida de que en Israel siempre hubo presencia judía, aunque el Imperio Romano los expulsó. Luego de esto, le dio la oportunidad a que se asentaran en diferentes lugares, como en Tiberiade y en otros lugares. Siempre hubo judíos. Hay documentos, el mismo Rambam viajando a Israel, diferentes documentos donde hay colonias judías que se quedaron allí. Pequeños pueblecitos donde siempre hubo judíos. ¿De dónde entonces sale todo esto de que los palestinos son los dueños originales de la tierra y que Israel les robó? Primeramente, esta palabra de los palestinos o filistinos, que viene de Filistea, los filisteos originales que nosotros encontramos en la Tanaj habían desaparecido ya
muchos siglos antes de que Adriano, ya en el siglo II, venga a nombrar la tierra de Judea como Filistina o Palestina. La tierra ya tenía por nombre Judea, que significa el país de los judíos, y antes de eso se le llamó Israel. Estamos hablando de miles de años ya atrás. Pero los medios noticiosos, las grandes empresas o cadenas, grandes intereses, pues tienen otra forma de presentar todo esto. Esta información la recojo del doctor Francisco Hill White. Es un doctor, un antropólogo, historiador y tiene otros títulos, el cual lleva más de 20 años haciendo investigaciones y sacando documentación del origen de estos supuestos palestinos. Para esto, y ustedes están viendo en foto una imagen donde hay unos nazis junto con un señor que tiene un gorro blanco. ¿De dónde está saliendo todo esto? Aquí vamos. Los grandes medios de comunicación, un desfile interminable de académicos, aseguran que la OLP, que ya mencionamos, la supuesta Organización para la Liberación de los Palestinos, una organización que es terrorista, que se dedica a la destrucción violenta de Israel, que se había transformado y ahora creía en la negociación de paz a cambio de unos territorios. Israel ha estado cediendo territorios desde hace muchos años y todo empeora. Cuando dijeron que esto iba a resolver la disputa del Medio Oriente, la gente comenzó a creerse esa historia, como está ocurriendo exactamente hoy en día. Las personas creen que cuando emerja un Estado palestino, todo va a ser color de rosa, de que van a vivir en paz, y eso no es cierto. El mismo fundador del movimiento era de verdad árabe palestino, se llamaba Aj Amin al-Husseini. Este fue gran mufti de Jerusalén y este va a ser un protagonista en todo lo que tiene que ver con la solución final de los nazis en Alemania y con Hitler. ¿Quién es esta persona, Aj Amin al-Husseini? Bueno, a principios del siglo XX, esta persona cuando era joven, es un príncipe, procede de una familia bien importante dentro de Jerusalén, árabe, muy relacionada con el imperio que había en ese momento de turno, que eran los otomanos. Este señor, eh, su abuelo, tenía un abuelo llamado Mustafa, su papá era el jeque Tar al-Husseini y su hermano era Kamal. Todos ellos habían ocupado cargos de mufti en Jerusalén. Su primo Musa Qasim Pasha era alcalde también de Jerusalén. A los 19 años se va a Egipto, se va a estudiar allá lo que es filosofía islámica. No termina esa carrera porque se va para la Meca. Allá entonces lo declaran como que es un peregrino, por eso el título de Aj. Después de esto, Aj Amin se convirtió oficialmente en oficial del ejército otomano. Ustedes saben la historia de los otomanos. Los otomanos habían cometido para este tiempo más o menos un genocidio con los armenios. Se convirtió en oficial de los otomanos, estuvo peleando al lado de los alemanes en la Primera Guerra Mundial también, en la guerra de Austro-Húngaro específicamente, que es la conquista que nosotros recordamos como la Guerra Mundial. Perdieron, los otomanos perdieron. Cuando pierde, entonces los otomanos lo van a dejar que él quede bajo el control de los británicos. Los británicos, como los ganadores en esa Primera Guerra Mundial, pues se quedaron en control de muchos lugares en el Medio Oriente, como lo que hoy en día va a ser Israel, lo que es Jordania, y ellos son los que van a estar bautizando esos nuevos lugares con los nombres que conocemos al día de hoy. La Liga de las Naciones, esto es la precursora de las Naciones Unidas, decidió que el Imperio Británico sería el que se quedaba en control de todo este lugar, que lo iba a administrar. Hay una historia bien interesante porque los británicos no trataron muy bien a los judíos que ya estaban allí. Hay muchos documentos, hay hasta películas que se han hecho de cómo era el trato.
de los británicos en contra de los judíos y siempre favoreciendo a los musulmanes. O sea, ya estamos notando que hay un antisemitismo, y el antisemitismo lo más fácil que se puede decir o interpretar es como simplemente algo espiritual, un odio sin causa en contra del judío. Odio sin causa. Los británicos decidieron dar el territorio como el nombre como Palestina. Este nombre había dejado de estar en uso por siglos. Los mismos otomanos no mencionaban a lo que es la tierra de Israel como Palestina ni nada por el estilo. Ese fue, como ya yo mencioné, el nombre que le dio el emperador romano Adriano ya para el siglo II de la era común. Muchas personas siguen haciendo énfasis de que ese es el nombre original, los palestinos, incluso en las Biblias cristianas, en muchas de ellas aparece el nombre como Palestina. Esto está muy lejos de la verdad. Y estas ediciones de las Biblias también son culpables de seguir promoviendo estas mentiras. Historia que no se habla. Husseini no estaba contento con la decisión de la Liga de las Naciones y con que los británicos tomaran el control de todas esas áreas allí y le dieran un pedazo a los judíos. Así que poco a poco él fue organizando grandes revueltas, organizando matanzas. Estamos hablando de los años 20. Matanzas que él entendía que iba a hacer que la Liga de Naciones reaccionara y no le diera ese pedazo de tierra a los judíos. Pero sabemos que esto no fue así. El mandato se creó de todos modos, pero atención a esto, los jefes británicos realmente, si estuvieran de acuerdo con la Liga de Naciones, no hubieran hecho lo que van a hacer en ese momento. Los británicos protegieron a Husseini de la justicia, no le hicieron nada por las matanzas que estaban haciendo contra los judíos, matanzas que se dieron en Hebrón, donde había una gran comunidad judía, sino que le dieron el título de Gran Mufti de Jerusalén. Él simplemente había sido mufti, es un tipo de, vamos a decir, alcalde, pero lo nombraron como gran mufti, dándole más importancia al título de él. Hubieron matanzas, persecuciones contra judíos en los años 1921, 1929, 1936 y al 39. Todo eso bajo el mandato de los británicos, y siempre este individuo se salió con la suya. Los británicos lo protegieron. Lo ven aquí en este retrato junto con este señor que ya todos saben quién es, Adolfo Hitler. Había un vínculo entre estos supuestos árabes o supuestos palestinos, debo decir, eran árabes, con este señor, con Hitler y con los nazis. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Husseini viajó desde Bagdad hasta Europa. Se reunió allá en Roma, luego llegó a Berlín. Esto en todas partes fue recibido como un héroe. Le dieron los más grandes honores, como si fuera un jefe de Estado. Los nazis alemanes hicieron que todos los dignatarios salieran a recibirlo, incluido el mismo Adolfo Hitler, quien se sentó con Hussein de inmediato para sellar con él importantes acuerdos, entre los que se encontraba el compromiso conjunto de trabajar juntos para que pudieran exterminar, escuche bien, a todos los judíos que se encontraban en el mandato británico conocido como Palestina. Los nazis estaban muy entusiasmados con este señor, con Husseini. Estaban construyendo alianzas con jefes musulmanes árabes en todas partes. Ya le habían enviado armas para que ellos estuvieran listos y pudieran crear más revueltas árabes en contra de los judíos. Y estas son las que se dan entre 1936 a 1939. Los nazis también creían que era ahora este Husseini tan famoso que ellos lo veían como que él se pudiera convertir en básicamente un gran sultán en toda esta región.
Este señor provocó también que viniera la expulsión de los judíos en Irak. Esto se conoce como el Farhud. Aquí tenemos a Husseini con un ejército que son musulmanes nazis. Hay muchas personas que desconocen que los nazis tenían una división islámica y estaba siendo dirigida por este señor. Hitler nombró a Husseini alto funcionario nazi con su propio presupuesto, y burocracia. El Buró de Grossmuffy. Husseini se volvió así de importante en la propaganda nazi dirigida por los musulmanes como reclutador y entrenador de divisiones enteras de la SS de Heinrich Himmler, compuestas por musulmanes bosnios y albaneses, y como coadministrador en asociación con Adolfo Eichmann. Ustedes saben que Adolfo Eichmann fue el que comienza el sistema industrializado de los campos de exterminio que asesinaban a los judíos en Europa. Eichmann luego en el 1960 fue capturado por un equipo de Israel en Argentina y juzgado a Israel, donde allí se ahorcó. No ajusten bien, no busquen ajustar bien el sistema donde estén viendo, porque esto no es ningún fotomontaje, esto es cierto. Esta persona, este mufti, fue uno de los que estaba atrás del exterminio de todos los judíos del Holocausto y es, como dije al principio, el precursor del movimiento palestino que nosotros vemos hoy en día. La Liga Árabe, después de la guerra, los británicos y los franceses permitieron a Husseini que escapara al Cairo. Allí el rey Farouk, luego Gamal Abdel Nasser lo protegieron. Muchos fugitivos de los nazis alemanes también llegaron allí, también obtuvieron protección. Husseini, otros jefes árabes explicaron públicamente que ellos no estaban interesados en ningún tipo de Estado árabe palestino. Lo que querían era destruir completamente la posibilidad de un Estado judío. Al día de hoy, nadie de estas personas, de los llamados palestinos, reconocen que el judío debe existir allí. Al-Fatah, Al-Fatah que nosotros lo vemos hoy en día. Al-Fatah tiene su comienzo con este señor, con este Al-Husseini y también Yasser Arafat, que muchos de ustedes quizás se acuerdan. Tras supuesto Nakba, el Nakba es lo que los árabes llaman que fue el día que fue nombrado el Estado de Israel y que supuestamente Israel se quedó con todo esto cuando sabemos que esto no es cierto. Israel, muchos judíos compraron las tierras sobrevaloradas y ahí comenzaron todo, pero los líderes árabes tomaron la decisión de obligar a toda persona que abandonara ese lugar, si no, ellos se iban a encargar de ejecutarlos a sus propios mismos, parte del mismo pueblo árabe. Este señor, este terrorista Husseini, eligió a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas, que hoy en día todavía está como líder de la autoridad palestina allá en Samaria. Eh, Él los escogió, él los entrenó. Hay diferentes documentos e incluso fotos donde aparecen estos dos jóvenes junto con este Al-Husseini. Él los recluta. Incluso Yasser Arafat nunca nació ni siquiera en Israel, nació en Egipto. Yasser Arafat es el primero que surge con el nombre de palestinos en el 1964. Antes de eso no se llamaban ningunos palestinos, se llamaban solamente como sirios del sur. Así que es importante conocer todos estos detalles porque estoy seguro que muchos de ustedes se han encontrado con personas que vienen a criticar a Israel, que vienen simplemente a repetir la narrativa que están escuchando de todos los medios y usted necesita conocer todo esto para que lo utilice como herramienta y pueda repeler. Usted no se puede quedar callado. Usted tiene que hablar, pero tiene que hablar con la información. Los palestinos que supuestamente alegan hoy en día que tienen raíces milenarias allí, realmente no es así.
Nunca tuvieron un gobierno autónomo o un califato. Nunca tuvieron una moneda, nunca tuvieron una bandera. La frontera que ellos alegan, estos supuestos palestinos que reclaman como fronteras de ese Estado palestino, son la que se le dio por los británicos aquel entonces, en el 1921, a Israel. La población que hoy en día dice ser palestina realmente tiene origen de diferentes lugares que llegaron allí en las últimas décadas del siglo XIX. O sea, para el final de los 1800 llegaron allí por el sultán otomano que los trajo cuando comenzó a ver que los judíos que habían venido de Europa, no los que ya vivían allá, sino los que vienen de Europa, son los que están dominando y, vamos a decir así, domando las dunas de arenas, convirtiendo todo un desierto en un paraíso. Cuando él vino, vio todas estas cosas, se quedó en shock y comenzó a traer personas de su mismo imperio, personas que las trajo de Egipto, personas de Siria, personas de Túnez, de Argelia, musulmanes que estaban en el Cáucaso. Todas estas personas fueron las que llenaron las filas de lo que hoy conocemos como palestinos. En Hebrón se dio un caso sumamente interesante y triste también. En Hebrón habían judíos desde hace mucho, bueno, desde siempre, nunca se habían ido. Y cuando llegó el tiempo de la islamización, esos judíos fueron forzados a convertirse al Islam y hoy en día descendientes de estos también están allí, pero es una minoría, son unas familias en específico que tienen nombres o apellidos que están vinculados con las uvas. Ustedes saben que en el Islam ellos no toman vino ni nada por el estilo, y así fue que un investigador se dio cuenta de que esas familias eran diferentes, de que esas familias notaban tener un amor genuino por la tierra, no como los otros, llamados palestinos, de que se veían diferentes, hizo la investigación y ahí es donde sale y emerge toda esta historia. Así que estos son los supuestos palestinos, estos grupos de personas que están acá fusionados unos con otros, pero hoy en día también con diferentes eh, facciones y ellos mismos no se ponen de acuerdo. El mismo Samaria están divididos los bandos, el mismo Gaza no crean que todos están unidos, ellos mismos no se pueden gobernar. Más información tema que estoy trayendo lo pueden conseguir en este libro, escrito por el doctor Francisco Hill White. Esa es la dirección para poder conseguir material. Website también. ¿Qué entonces debemos esperar nosotros para este tiempo? Nosotros hemos comenzado ya las 3 semanas de introspección, 3 semanas que nos llevan hacia el día 9 del mes de Av. Eso estamos hablando entre el 12, 14 de agosto. Ya llevamos realmente, de las 3 semanas, llevamos una semana que ha pasado. Donde nosotros, si sumamos también, nos quedan 2 meses para llegar a Rosh Hashanah, para el día del juicio, como se conoce. Estamos pasando los meses más difíciles ahora de todo lo que es el año, que es el mes de Av, que está comenzando esta noche, y luego tenemos el mes de Elul. Nosotros debemos esperar ver cosas muy difíciles en los últimos 2 meses porque es donde estadísticamente nosotros podemos ver que ocurren desastres más grandes en todo el planeta. Las sentencias del cielo que faltan por llevarse a cabo se comienzan a ver más claramente en estos 2 últimos meses, las sentencias que surgieron en el pasado Yom Kippur. Nos encontramos en una época de engaño por donde quiera. Los medios realmente no se pueden confiar en los medios, tenemos que buscar métodos alternativos para poder examinar qué es lo que realmente ocurre. Recuerde que los medios responden a un poder escondido que le interesa promover cierta información o, mejor dicho, desinformación.
La religión cristiana, específicamente los fundamentalistas, no saben qué hacer. Se supone que ellos no estuvieran viendo lo que se está dando el tipo en este tiempo. Y tenemos dos tipos de congregaciones dentro del cristianismo. Tenemos las que están alineadas con lo que dice el gobierno y lo que obedecen al gobierno, y los que se dan cuenta de que hay algo que no está encajando en el panorama. Muchas personas diciendo esta es la alternativa que tenemos, X líder político es el que debemos de seguir, pero recuerde y hágase esta pregunta: ¿acaso esa persona sigue Torá? ¿Acaso las decisiones que toma esta persona o su agenda que propone al país está basado en la Torá? Y la respuesta va a ser no. Así que no podemos esperar que las cosas sigan mejorando, porque sabemos que todo el planeta entero se está dirigiendo hacia el momento de los dolores de parto. Una parte del judaísmo ortodoxo está en la expectativa de que surja el Mesías. Hay esa gran expectativa dentro de ciertos sectores de que el Mesías puede emerger en cualquier momento. El mundo entero está en esta convulsión. El mundo, como dije al principio, de el mesianismo o raíces hebreas o nazarenas, como quiera que usted le quiera decir, están basando todo lo que es la escatología en el cristianismo, y esto no funciona. Deben estar, escatológicamente hablando, bastante perdidos. Entonces, tenemos un remanente dentro del remanente. Ahora hablando con los que siguen Torah. Un remanente dentro del remanente, donde notamos que hay líderes y congregaciones que alegadamente pues están siguiendo Torah, pero eh, están buscando más bien todavía ciertas conexiones con no perder lo que hay, con no perder lo que es la comodidad versus lo que realmente dice la Torah. Israel, específicamente, hoy, estas son noticias desde ayer para acá. Fuentes de inteligencia occidentales dijeron a Sky News de Arabia que tienen evidencia de un plan iraní para atacar a Israel en Tish B'Av, o sea, de aquí a 9 días, en respuesta al asesinato del líder de Hamas. Según se informa también, el ataque se llevará a cabo entre el 12 al 13 de agosto. Está siendo coordinado con Hezbollah, con grupos terroristas respaldados por Irán y en el Líbano. La elección de Tish B'Av es un día de luto para todos los judíos y tiene como objetivo infligir angustia emocional y psicológica, lo que sugiere que los israelitas judíos pueden sentirse particularmente vulnerables. La cobertura mediática del ataque tiene como objetivo transmitir al mundo islámico que Israel es vulnerable a la destrucción, como lo han sido históricamente los judíos. Irán ha rechazado los intentos de Estados Unidos y los países árabes de moderar su respuesta e informa a los diplomáticos árabes que no le importa si sus acciones conducen a la guerra. Las autoridades en Israel se están preparando para un posible ataque. Vimos ya como entrando el Shabbat, Israel voló a un lugar en Siria bastante lejos, bastante adentrado en Siria, y destruyó todo un aeropuerto donde había muchos cohetes, mucho material balístico que había sido transferido de Irán para Hezbollah. Hay posibilidades de ataques de Irán, como dije, Hezbollah, por diferentes grupos también que apoyan a estos, no solamente por Hezbollah. También sabemos que hay los hutíes en Yemen. Sabemos que dentro de Israel hay mucho armamento que está llegando, que fue dejado por Estados Unidos cuando se fue de, se me fue el nombre de este país, salió hace 2 años de allí, donde está en control de los talibanes. Mucho armamento americano que está llegando a Israel a manos de los llamados palestinos,
y eso es dentro de Israel, dentro del corazón de Israel. Se prevé que pueda venir un ataque de misiles con cohetes, drones, todo diseñado para abrumar el sistema de defensa aérea de Israel y sus aliados durante al menos 3 días. Y el aliado principal de Israel, Estados Unidos, bueno, también ha sido amenazado. Estados Unidos, sabemos que con las fronteras abiertas en el sur han pasado muchos agentes de Irán que están en lugares estratégicos simplemente esperando el momento para atacar. Nosotros, entonces, como dice la pregunta, ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, mis hermanos, es tiempo más que nunca de buscar al Eterno en oración, de depender del Todopoderoso, de ser obedientes al Todopoderoso, de estudiar todos y cada uno de estos temas que no son muy populares, que muchas personas le da miedo, eh, y tienen que entender que el miedo, pues, el temor, realmente cuando te acercas a Hashem, Él va a sacar todo tipo de temor. De que queremos que venga Mashiach, pero para que venga Mashiach, todas estas cosas deben de ocurrir. Todas y cada una de estas cosas deben de ocurrir. Entonces, ¿realmente el anhelo de que venga Mashiach es real? ¿O cuando estamos viendo que todo esto empieza a cumplirse, comenzamos a titubear? Todo esto son preguntas que nosotros debemos hacernos, porque si Hashem eligió enviarnos para este tiempo, Él no se equivocó de generación. Ahora, usted tiene que reconocer quién realmente es que está gobernando en su vida, dónde usted se está alimentando, dónde está recibiendo todo este alimento espiritual, porque si realmente nos apegamos de Hashem, recibimos las vitaminas espirituales necesarias, todo ese alimento que nos pone fuertes, no podemos estar temerosos. Recuerde siempre los 10 espías. Estos 10 espías que eran hombres renombrados en Israel, fueron, exploraron toda la tierra, trajeron un mal reporte, el cual dio miedo al pueblo, se quejaron, estuvieron llorando toda una noche y Hashem entonces habló. ¿Dónde nosotros estamos ubicados? Estamos ubicados en el bando de los 10 espías con nuestras acciones, o estamos ubicados en el bando de Yehoshua y Caleb. Todo esto va, a mí por lo menos me pasa por la mente, porque vuelvo y digo, Hashem no se equivocó. Asimismo, nosotros tenemos que estar seguros dónde estamos parados, siendo parte de la restauración de todas las cosas, ubicándonos y poniéndole moneda confianza en el Todopoderoso, una confianza basada en obediencia a la Torah. Bien, bueno, hasta ahí llegó esa corta presentación. Y yo espero que nadie en la audiencia se haya asustado. Y yo sé que quizás haya muchas preguntas y tratamos siempre, ¿verdad?, de contestarlas. Así que mi hermano, cualquier pregunta, cualquier comentario, adelante. Eh, Bien, More, mucha información, mucha información. Hago una corrección al principio del estudio. Habíamos dicho que el estudio que está, este resumen, usted está dando los estudios todos los jueves, ¿cierto? Dentro de su grupo. Eh, y, pero los miércoles usted me dio la oportunidad de poder pasar estos estudios, digamos. Así que todos los miércoles están invitados a ser parte, digamos, escuchando la radio y vamos a hacer lo posible para transmitirlo por Facebook también. Este estudio bien completo desde el comienzo, que comenzó, como dijimos, el año pasado. Mucha información, More, mucha información que no teníamos en cuenta para nada. Eh, y bueno, una de las cosas, esto tiene que ver algo, More, con la descendencia, o sea, de Ismael e Isaac tienen que ver algo con Esaú y Jacob, o está todo fuera de contexto.
Sí, 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 tiene que ver primeramente, interesantemente, esto es una guerra por herencia. Nosotros sabemos que a Ismael fue enviado lejos de Isaac. A Isaac fue el que fue considerado como el heredero genuino de Abraham. Y obviamente después de eso, Jacob fue Israel. Siempre Esaf o Esaú, él juró matar a Israel, a su hermano Jacob. Él lo juró. Dijo, llegarán los días que mi padre muera y entonces yo tomaré venganza. Eso creo que está por la Parashá Toldot. Y se nos olvida que la semilla de Esaf o Esaú se mezcló con Ismael, porque él tomó mujeres primas, hijas de Ismael, como esposa. Él notó que con quien se había casado, él se había casado con unas cananeas, y eso no le gustaba a los papás y lo notó, ya era tarde, entonces fue y se casó con unas primas, hijas de Ismael. Y ahí es donde estamos viendo que la semilla de Esaú se está mezclando con la de Ismael. Entonces, poco a poco, a través de la historia, nosotros notamos que Esaú se asienta en Seir, se asienta en diferentes lugares, específicamente también se asienta en un lugar llamado Kitim. Y de Kitim, los mismos sabios de Israel comentan que Kitim es un ancestro de los líderes de Roma. Bien interesante porque hubieron unas guerras donde se dan en el norte de África y allí habían llegado mercenarios que venían de Kitim. Y Kitim venían también, pues como dije ya, de un linaje de Esaú. Estas personas lograron la victoria porque a eso se dedicaban, a la guerra. Luego, cuando comienza la formación de lo que se va a convertir en Roma, contratan a algunas de estas personas que vienen de Kitín para que vayan hasta la península de Italia y peleen allá. Ellos van, ellos ganan. Después que ganan, los que se convierten en romanos a largo plazo les van a decir que se queden para que los gobiernen. Y poco a poco se mezcla entonces la semilla de Esaú con las personas que se encuentran en Roma. Esto es una línea a través del tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros encontramos a un romano, y es cierto, si quizás si la persona se hace un examen de ADN, pues tenga otro tipo de influencia, pero en lo que era el gobierno en aquel momento que emerge de Roma, ahí está metido la descendencia de Esaú. ¿Y qué hace la descendencia de Esaú cuando se convierte en superpotencia? Venir en contra de Israel. Y es un patrón que se recibe, que se vuelve y se repite una y otra vez. El falso Mesías surge de Europa. No nos ha de extrañar que surja de Italia. No estoy diciendo que haya una persona ahora mismo que cumpla con esos requisitos, porque no lo sabemos, ni tampoco estoy mencionando al Papa ya de la Iglesia Católica ni nada. Pero vemos cómo a través de la historia tenemos los mismos enemigos que siguen pasando de una generación a otra. Las clases que dominan en Europa, en los gobiernos. Vamos a hacer una historia, un recuento de histórico a ver quiénes son, una investigación. Muchos de ellos todavía se pueden trazar al gobierno del Imperio Romano. Estas familias grandes y poderosas controlando el mundo. Se cree que hay 100 familias en el mundo entero que tienen su origen en Europa en la antigüedad y están distribuidas en diferentes naciones. Así que meternos en este mundo, vamos a descubrir muchas cosas sumamente interesantes. Qué impresionante, More. Y el tiempo, empezó con el tiempo, con la entrada de podemos decir que la entrada del milenio, podemos decir que estamos en el principio de la entrada del milenio. En el calendario judío, no estamos, no se cuentan 200 años, si usted me corrige, 200 años no se cuentan, pero es por una cuestión legal, no es una cuestión de que estén
que no lo sepan, ¿verdad? Hasta que se restablezca el Sanedrín y se pueden sumar esos 2 años, podemos entrar en un milenio, ¿cierto? Ahora todo esto que está sucediendo es un puntapié y todavía no nombramos Moré porque muchas veces, no sé si habrá escuchado, que se pudo decir que lo que está ocurriendo hoy en Israel, esa causa de del templo, esa causa del altar, esa causa de que encontraron vaquillas rojas, también puede ser esto un puntapié para que se tomen todas estas decisiones de parte del pueblo musulmán. Bueno, eh, había trascendido información que el mismo Hamas la colocó, de que todo esto era porque ellos sabían de que los judíos tenían las vacas, de que querían tomar el control del monte del templo y ellos comienzan, esto es una guerra santa. Es obvio que esto no lo están sacando a la luz pública, como dice el gobierno, como algo oficial, porque el gobierno de Israel pues, es un gobierno secular. El gobierno de Israel no es un gobierno eh, que está basado en lo que es la Torá, aunque la religión oficial del Estado es el judaísmo. Pero hay muchas divisiones, muchas formas de pensar. Sí, nuestros enemigos conocen. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo siempre presente. Ellos conocen mucha información, conocen un poco acerca de las profecías, y están buscando con sus agentes. Nosotros no nos debemos olvidar lo que dice el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice que Hashem enviará pescadores primero y los pescarán. Obviamente, esos son los buenos. Pero luego te dice, enviará cazadores y los cazarán. Entonces, estamos viendo poco a poco cómo esos cazadores ya están siendo desplegados, ya están en posición, simplemente esperando. Eh, si nosotros nos vamos a África hay muchos lugares donde los musulmanes están masacrando a cristianos y borran villas completas. Y si nosotros le preguntamos a estas personas que están allí, en los mismos, los coptos en Egipto, si les preguntamos, ¿qué tú crees en qué tiempo nos encontramos? Ellos hace tiempo que van a decir que para ellos deben estar en el tiempo ya de la tribulación, por lo que ellos están viviendo, decapitaciones y todas estas cosas. Pero en Occidente, pues se tiene otra mentalidad porque no se ha vivido algo así. Y nosotros tenemos que preguntar, no hay predirección, ¿sabes? Poco a poco todo esto se sigue expandiendo. Así que, basado en los almanaques, como comentaste, en donde nosotros nos encontramos, hay diferentes interpretaciones. Hace tiempo yo estoy escuchando que creen que solamente faltaban 10 años para llegar al nuevo milenio, y eso fue ya hace unos cuantos años atrás. Otras personas que son un poquito más meticulosos, pues alegan que lo que quedan son como unos 6 años. Pero realmente no se sabe cuándo. Sí, nosotros podemos tener una idea, pero todavía tenemos que ver que se capture el monte del templo, que se limpie todo el monte del templo, se quite todo árbol, se saquen las tumbas que están allí, se investigue los túneles que están abajo, se declara oficialmente, mira, aquí es donde se va a llevar a cabo. O sea, hay que preparar todo ese terreno, hay que purificar todo ese terreno y eso toma unas semanitas, vamos a decir. Pero cuando eso ocurra y se comience la construcción, ya uno puede tener una idea un poco más clara de dónde nosotros nos estamos ubicando. Igual, More, también había comentado usted acerca de la tribulación, ¿cierto? Y un arrebato. En la escatología cristiana se dice que ahí va a haber un arrebato, que ellos no van a sufrir tribulación. Eh, Usted en la parasha anterior había dicho que hay un lugar específico donde Yeshua dice que huyan a los montes, ¿cierto? Y se refieren a los montes dentro de Israel, digamos, en ese espacio. Eh, y no necesariamente un monte, de decir yo hoy tengo que ir a un monte, a una montaña, y yo me tengo que ir salir de la ciudad. No, se refiere a ese territorio. Eh,
Y usted bien decía que no iban a poder llegar, ¿cierto? El enemigo del falso Mesías no podía llegar a ese lugar. Entonces, ahí puede entrar lo que dice Apocalipsis cuando dice no podían contra los santos y fueron contra lo que creían en Yeshua, el dragón. O sea, Apocalipsis 12 específicamente. Sí, en Apocalipsis 12 estás viendo cuando el falso Mesías o el dragón, ¿verdad? Viene a hacerle la guerra a la mujer. Y en esta guerra a la mujer, que huye, se le dan las alas y huye entonces al desierto donde el Eterno le tiene un lugar para que ella se sustente allí. Vamos a decir un santuario. Es bien, bien, bien importante que nosotros podamos conectar muchos de los lugares que aparece o apareció en la parasha pasada, Masei, los lugares donde escapa o hace las paradas como tal Israel, liderados por Moshe. Bien importante que nosotros no se nos olvide que están siendo liderados por Moshe, porque Mashiach también pues, viene cumpliendo lo que Moshe hizo y siempre se enfoca en los milagros de Moshe que hizo, ¿verdad? Porque el Eterno le dio así la capacidad. No se nos puede olvidar que también Mashiach viene cumpliendo ese liderato de dirigir al pueblo por el desierto en esa travesía, en ese mismo camino. Hay unos lugares como Temán, como Sela, que es otro nombre para Petra, en Mahanaim, que son lugares que ya el pueblo judío ha conocido por el tiempo, porque por ejemplo, en el siglo II, cuando el emperador Adriano envió sus legiones a destruir a Bar Kokhba, muchos judíos fueron huyendo y se fueron a Mahanaim. Eh, También rey David, cuando huyó de su hijo Absalón, fue y huyó a Mahanaim como tal. Mahanaim es un lugar sumamente importante, es el lugar de los dos campamentos, el lugar donde viene Jacob bajando de Parán Aram y pelea con el Malach de Hashem y es transformado y tiene el nombre de Israel en ese momento. Entonces ya hay eventos después de esa pelea con Israel a través de los siglos, que es un lugar de resguardo. También vamos a ver el lugar donde huye Eliahu cuando le estaban buscando. 3 años y medio. Es interesante porque son 3 años y medio. No son 2 años y medio, no son 5 ni 4, son 3 años y medio. Específicamente el tiempo que está durando los últimos angustias, como tal, los tiempos de angustia. Entonces, Eliahu huye hacia el Sinaí, se establece allí en el monte Sinaí, que es el mismo lugar donde Rab Shaul va a estar huyendo también y va a estar siendo programado unos años en el monte Sinaí. Tenemos por boca de Moshe en Deuteronomio 33, se nos dice bien claro que Hashem vino desde el Sinaí, que vino desde el Sinaí moviéndose para otros lugares. Y uno tiene que hacer la pregunta, pero es que cuando se entrega la Matan Torah, cuando llega la entrega de la Torah, Hashem vino, o el emisario de Hashem, mejor dicho, el Malach Habrit, vino al monte Sinaí, no se fue para ningún otro lugar. Pero el texto dice que él vino desde el Sinaí moviéndose en esa dirección. Y ahí entraría lo que es el tema completamente de agencia divina o los mensajeros de la realeza. ¿Quién entonces vendrá utilizando el nombre de Hashem desde el monte Sinaí en esa dirección, que es la dirección que tomaron ellos por el desierto? Van a entrar por el desierto de Arabia Saudita, por el desierto de Edom, van a estar subiendo y a través de toda la Tanaj tenemos evidencia que esos lugares específicamente sirvieron como refugio para figuras importantes. O sea, hay una serie de eventos que se van dando en esos 3 años y medio, sin descartar también cuando nosotros estudiamos el libro más viejo de toda la Tanaj, que es el libro de Job. Es el libro primero que se escribe. El libro de Job es un libro escatológico, un libro sumamente importante, donde te habla de la resurrección, donde te habla de una transformación. El mismo Job dice que yo veré al Eterno en carne. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a ver al Eterno en carne? Y Job dice, voy a morir, pero voy a ser transformado, voy a ver al Eterno en carne. Está hablando de una resurrección.
Luego también tenemos el evento de Elías cuando es llevado y Eliseo se queda mirándolo. Eliahu le dice, lo que tú me has dicho se cumple, estoy parafraseando, si logras ver todo el evento. Él lo vio. Entonces, ¿de qué te habla eso? Ahí está escondido también algo que tiene que ver con los 144,000. Cuando 144,000, imagínate, 144,000 personas, todos del nivel de Rab Shaul, conocedores de la Torá de principio a fin, pero que tienen que pasar por formación. Ahí entonces tendríamos que estar hablando del libro de los justos, el libro de la vida, tendríamos que estar hablando del libro de los indecisos, tendríamos que estar el libro de los malos o de los malvados, quiénes son los que están anotados en cada uno de estos libros y específicamente quiénes son los indecisos que se quedan ahí, que obviamente van a pasar ya sea al lado de los que están en el libro de la vida o los que están en el libro de la muerte, pero tienen que pasar por una transformación. Según Eliahu pudo ver cuando se fue, bien interesante, vio todo eso cuando se lo llevaron a su rabino, a Eliahu, a Elías. Luego también los estudiantes de nuestro santo maestro Yeshua vieron cuando él desapareció en una nube. Entonces tenemos que hacer una pregunta, ¿cuál es el simbolismo detrás de la nube? Porque en Daniel 7 vemos que llega el Hijo del Hombre en una nube, donde hay una coronación. El Hebreos habla de una nube, pero es llamada nube de testigos. Para la coronación necesitamos testigos del Rey Mesías. Para la coronación, obviamente, pues necesitas a la novia. Pero hay dos grupos que se dividen. Hay una información escatológica en la liturgia. La liturgia de Rosh Hashanah te habla de un sonido del último shofar. Pero en la liturgia de Yom Kippur te habla del sonido del gran shofar. Son dos shofaros diferentes. Son 2 días diferentes. Uno de 10 días de distancia del otro. ¿Por qué Rab Shaul te está haciendo hincapié en una transformación en el día de Rosh Hashanah? Porque te dice al sonido del último shofar que va a haber una transformación en un abrir y cerrar de ojos que tiene que ver con eso. Pero nuestro santo maestro Yeshua, Mashiach, en Mateo 24 te habla de una recolección de personas al sonido del gran shofar. Tenemos que hacer la pregunta. Tenemos dos audiencias, unas que son transformados y sacados, Asaf es la palabra más correcta, en Rosh Hashanah, y otros que son recogidos en Yom Kippur. ¿Qué pasó ahí? Porque cuando Shaul enseña todo esto, está partiendo de una idea judía. Él no está trayendo un concepto diferente, sino está basándose en un punto hebraico totalmente. Y por eso este tiempo y el tema de la escatología, pues toma tiempo, porque hay que poner una base. Los programas que vas a estar transmitiendo son importantes que las personas lo escuchen en una secuencia, porque de lo contrario no van a entender. Hay muchos puntos que hay que discutir, que hay que aclarar. Por eso digo que la escatología judía está bien distante a lo que se presenta en la escatología cristiana. Sí, More, ahí hay un comentario de Olga, que ya una pregunta. Dice, vi un comentario que este Yom Kippur iniciamos el último del séptimo Shemitah y podría ser el año siguiente que se inicie la tribulación. Y si no ocurre, tendremos que esperar otros 50 años, que sería de los Shemitah. Puede ser, ¿verdad? Una pregunta de Olga Um, Aguirre. el conteo, primeramente, tenemos que tener un Sanedrín, y para eso necesitamos el templo, para que alguien oficialice los conteos. El conteo de los jubileos se perdió. Ya en el primer siglo no se llevaba el conteo. El conteo se había extraviado ya cuando el exilio babilónico. Entonces, nadie puede venir a decir, mira, nos encontramos en tal año porque basado en los Shemitah. No, no, es que
los que oficializan eso realmente todavía no están en posición. Hay muchas personas, desgraciadamente, dentro de raíces hebreas, mesianismo, etcétera, no importa el nombre que le llames, que están trabajando con almanaques, no tienen jurisdicción para hacerlo. Están trabajando con fechas, están trabajando con jubileo, pero es que no tienen la jurisdicción. O sea, ¿de dónde se están basando con unos cálculos que realmente cuando nosotros indagamos y vemos el tema de la jurisdicción, eh, no se puede, no procede? Y tal cual, bien, es como decimos al principio, More, que el pueblo de Israel, el pueblo judá, ellos conocen que, no están, que faltan años del calendario, pero no tienen la autoridad legal para agregar esas cantidades de años hasta que se establezca el Sanedrín. También tenemos, dice Carmen Rosario Cabrera Rodríguez, dice toda Yahá More, excelente, paso cada día la clase, veo el cuadro más claro. Eh, Hilda Suárez dice, cuando vino Yeshua fue un tiempo de jubileo. Había la expectativa de que fuera así, de que fuera un tiempo de jubileo, pero realmente, como dije, como no se seguía el conteo, no se sabía realmente si había un jubileo. Era lo que había en una expectativa y también hay unas ciertas interpretaciones sobre esto. Y yo simplemente, como son interpretaciones, pues todo lo dejo bajo lo que es una especulación. Pero realmente si en el primer siglo no se estaba llevando a cabo lo que eran los jubileos, eh, sí se contaba los Shemitah, eso sí, pero el jubileo no. Entonces no podemos decir que cuando vino nuestro Santo Maestro Yeshua era jubileo, porque se estaría espiritualizando la misión de Yeshua en ese caso, de que como él vino a traer libertad, y esa libertad se puede asociar con el jubileo, pero recuerde que el jubileo es algo físico, algo que es tangible y no se puede venir a espiritualizar. Tenemos que partir de eso que es concreto. Claro, uno de los ejemplos es, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, que lo creo que nos habla de Hechos. Eh, y bueno, y todavía el mismo Mesías no dio información, que porque no Él se dijo bien estaba al claro, tanto. sí, él dijo bien claro, a ustedes no le corresponde saber nada de eso. Ah, Él lo claro. dijo. Entonces, desgraciadamente, pues vuelvo y digo, porque no se estudia el tema de la jurisdicción. Hay diversos temas que no se toman en consideración. Entonces se llega a una conclusión errónea. Y la persona puede tener el mejor interés, pero el desconocer todos estos puntos, mira, el tema de la jurisdicción abarca mucho, como hoy en día la bendición arónica. La bendición arónica está supuesto a hacerla solamente eh, los hijos de Israel, los hijos de Aarón, en Shabbat, y cuando estudias cómo lo hacían, te das cuenta que cuando salían fuera de Israel, pues lo hacían de una forma, o salían fuera del templo, mejor dicho, lo hacían de una manera, y si vivías fuera de Israel, entonces lo hacían en unas fechas en específico, no lo hacían todos los Shabbat. Hay una diferencia en tú decirla a cantarla también, y todo cae bajo eso. Sí, Así sí. que es muy diferente, es muy diferente. Vuelvo y digo, y repito, Mashiach llega Rosh Hashanah, que es el tema de la hora, el día, la hora que nadie sabe. Ese día se llama así también, tiene muchos nombres, o el día del juicio. Llega un Rosh Hashanah, 10 días, donde va a estar caminando y recogiendo a todos los que están dispersos de la casa de Judá. Y en Yom Kippur a Jerusalén específicamente. Pero esto, vuelvo y digo, hay para discutir y para tomar en consideración otras muchas cosas. Bueno, entonces More, como para ir terminando, muy interesante la entrevista, la charla, lo que ha traído sobre la mesa y animamos a personas que quieren estudiar, se pueden poner en contacto con usted, José Cruz, lo podemos encontrar en el Facebook, More, eh, para si quieren, está interesado en profundizar todo este tema que el More está enseñando los jueves.
en su grupo de estudio y nos dio la oportunidad, como bien decíamos, de poder transmitirnos nosotros a través de Yashon también Radio. Eh, y hoy, More, realmente, cierto, nuestra mirada está en Israel, pero como usted bien dijo, también la mirada está puesta en el armamento de Israel, en eso, en ese, cuando bombardearon Israel y que es toda la cúpula de hierro eh, y toda esa defensa que fue también parte de la ayuda de Estados Unidos. Y todos estaban, muchas personas estaban alegres de la cúpula de hierro y como usted bien decía, no se tenía mucho en cuenta la protección del electrón, ¿no? Llama del judaísmo, y tengo una pregunta para terminar después. Parte del judaísmo decía eh, que ellos no tienen miedo, que no tienen miedo de lo que está sucediendo porque su protección de Hashem es, como usted decía, que era una parte mínima de Israel. Ahora, Israel quiere, el ejército de Israel quiere reclutar a los ortodoxos. Y esa es una pregunta que le quería hacer. Eh, ¿por qué el ortodoxo no quiere ser parte de esto? ¿Por qué? Porque piensa que Hashem tiene que hacer esto. O porque si nosotros vamos en la Torah, sabemos que el gobierno no está en base de Torah. Eh, el ortodoxo en la Torah dice que ellos pueden ir a la guerra de 20 años arriba. Entonces, ¿por qué no se alinean? Es por esta razón que el gobierno no está en Torah. Bien, vamos a hablar un poquito de las facciones que se encuentran. No tanto es el ortodoxo, sino el ultra ortodoxo, Bien, que se le llama los jaredí. Eh, el jaredí es una persona usualmente que viene de Europa Oriental. Jaredí trata de mantener siempre el yiddish, que es una mezcla de hebreo con alemán, y en algunos casos lo pone hasta por encima del mismo hebreo. El ultraortodoxo por lo general no asiste a una escuela como nosotros conocemos, sino va a una yeshiva donde va a aprender Talmud y va a aprender las diferentes halajot que existen. Eh, no va a educarse en historia o en matemáticas ni nada por el estilo. El jaredí por lo general rechaza al Estado de Israel, diciendo que es algo ilegal, algo que solamente va a implantar el Mashiach. Pero recuerda, son ultras ortodoxos. Entonces, ellos viven del gobierno. El gobierno le da una manutención mensualmente. La mayoría de ellos en Israel pues viven en unas condiciones que no son muy fácil porque no quieren trabajar. Ellos quieren simplemente dedicarse al estudio y a recibir ese dinero. Muchas organizaciones judías aquí en Estados Unidos, Argentina, en México, que es donde están los lugares más grandes judíos fuera de Israel, le envían también dinero y donaciones. Y ellos se sostienen. Ellos tienen una creencia de que ellos están ocupando el lugar de la tribu de Leví y que por eso ellos no pueden trabajar en otra cosa que no sea el estudio de la Torah. Tú sabes que Leví pues no va a la guerra como van las otras tribus. Y de ahí entonces que ellos rechazan cualquier intento de ir a la guerra porque ellos creen que ocupan la posición de Leví, del estudio y de la educación de todo lo que es la Torah y la tradición oral. wow, More. Entonces, esto que Daniel me hizo acordar a lo que sucedió en Macabeos, puede ser lo de Qumran, los sacerdotes que huyeron, digamos, al Qumran y no defendieron la integridad del templo. Sí, y incluso en Qumran no solamente estaban los sacerdotes, en Qumran no solamente encontramos una sola comunidad, en Qumran habían varias comunidades con ideas apocalípticas. Entre ellos, pues, entonces estaban los famosos esenios, entre ellos, pero los esenios no fueron los únicos que estaban allí. Eh, pero sí.
Am, Muchas personas abandonaron los puestos. Sabemos que hay que defender la tierra. Sabemos que hay que pararnos en favor de la tierra. Sabemos que hoy en día, pues, ciertos sectores, pues, cometen errores. Y no porque estén cometiendo errores, pues uno va a venir a señalarlos o a irse en contra de la tierra. Miren, no, la tierra es del Eterno, somos parte de Israel en lo literal, pues nosotros también tenemos que dar nuestra aportación, aunque sabemos que no todo lo que se está haciendo es basado como te dice la Torah. Pero no se nos puede olvidar que ellos siguen estando en convenio, ¿ok? Ellos siguen estando en pacto. Nosotros prácticamente llegamos ayer, algunos de nosotros pues teníamos ascendencia judía, pero cuando aceptamos la otra religión, cometimos abodazara, cometimos idolatría y fuimos expulsados fuera del convenio de la Torah. Y es ahora a través de Mashiach que podemos ingresar a la Torah. Entonces, el judío siempre ha estado en convenio, aunque haya cometido errores. Está en convenio. Se nos olvida muchas veces las palabras de nuestro santo maestro Yeshua. Dijo, vaya, a mí, esto aparece en Mateo 15. Él dice, a mí solamente me enviaron a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Él no está mencionando al judío. El judío tiene que reconocer sí quién es Mashiach en su momento. Pero él está en el pacto, él está en el convenio, él no tiene que hacer ningún tipo de conversión, él no tiene que cambiar su estilo de vida como tal, porque él está ya en la Torá. Desgraciadamente, todavía por la influencia grande de Roma, pues muchas personas que ya están en la Torá, simplemente las primeras preguntas cuando se encuentran con un judío es, ¿y tú conoces a Yeshua? ¿O tienes que convertirte, tienes que cambiar? No, 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 él está bien. Problema grande que nosotros vimos fue que el movimiento de Yeshua se desjudaizó. ¿Cuál es una de las misiones que tenemos hoy en día? Volver a judaizar lo que se había desjudaizado. Y muchas personas pues no están de acuerdo a eso porque prefieren vivir en los dos mundos, entre Roma, entre Israel, y la cosa no puede ser así. O sigues uno o sigues al otro. Tienes que estar definido. El Eterno odia la mezcla. El Eterno no quiere saber de lo que son mezclas. O estás en Roma o realmente estás en Israel. O sea, hay una gran misión por hacer. Hay mucha educación envuelta, muchos temas, Baruch Hashem, que el Eterno está levantando a una batería de maestros que están dispuestos a hacer todas estas cosas y cada cual, ¿verdad? Se va alineando en unos temas en particular, pero hay mucho trabajo por recorrer. Bien, More. Bien, More. Había dicho que era la última pregunta, así que le damos las gracias, More, por todo este tiempo, por todo este tiempo dedicado. Este, y bueno, usted dijo muy bien, porque muchos dicen, oh, te quieren judaizar, judaizar. Son judaizantes. Y creo que había un significado de judaizar, era vivir como judío, a ver si me corrige usted. Entonces, si vivir como judío es vivir como Mesías, entonces, ¿quién no va a querer vivir como Mesías? Entonces, ¿tú quieres vivir como Mesías? Sí, queremos vivir como Mesías. Entonces, gracias por traer todo esto, More, sobre la mesa y, y bueno, nos queda mucho por aprender. Es más, la Torah, volvemos siglos y siglos atrás para entender Torah, y usted nos llevó a través de la historia también para conocer a, a nuestros enemigos, podemos llamarlo así, More, y que van creciendo a pasos gigantados. eh, ya no están solamente, digamos, en el oriente, sino también se están expandiendo hacia el occidente. Hay comunidades aquí en Bolivia que se llaman la Triple Frontera. Es más, en Perú, creo, en Perú, en Ecuador, también muchos presidentes de Latinoamérica que apoyan este movimiento. En el ¿Sí? caso Ahí de está Venezuela. Hezbollah, en esa triple frontera está Hezbollah.
Claro, sí, es que bola. Sí. Y hay algo, antes que, disculpa que te interrumpa, pero Sí, hay algo More. bien importante que muchas veces dejamos pasar. Las palabras de Rab Shaul, de Pablo, él dice que en cuanto a la Torah, en cuanto a la interpretación de la Torah, él sigue siendo fariseo. Él nunca dice yo era, él dice no, sigue siendo fariseo y habla de lo estricto que es la línea. Y luego más adelante dice, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Mashiach. Entonces, si él mismo se define como fariseo y dice que lo imiten a él porque imita a Mashiach, ¿cómo podemos ver entonces a nuestro santo maestro Yeshua? Le dejo ahí la pregunta, porque para que Claro. medite. Am, porque hay mucho camino por recorrer y obviamente pues hay que seguir cortando todos los lazos que existen con Roma. Gracias a ti por la invitación, gracias a mi hermano More Augusto y a Yeshua en el Tamir Radio. Los felicito por la gran labor que ustedes están haciendo, sigan hacia adelante y nosotros seguimos acá haciendo nuestra parte. Bueno, More, muchas gracias. Entonces nos estamos despidiendo. Gracias, querida familia, por estar del otro lado. Gracias por apoyar esta entrevista junto con el More Rafi González. Los animo a contactarse con él. Es un grupo, digamos, solamente se comparte estudio, ¿cierto? No es para debatir, no es para entrar en controversias, nada por el estilo, solo de aprendizaje. Se pone en contacto con el More Rafi González. eh, y ustedes, digamos, si el More ve la posibilidad, se pueden agregar al grupo, puede ser. Y también recuerden que dentro de Yeshua Nerdamir vamos a pasar los estudios del More, que son también, hace un trabajo muy grande, porque es un estudio, como él aclaró al principio, un estudio del More Joseph Good, que está en inglés, lo traduce al español. Y entonces es un trabajo también que le podemos agradecer al More Shafi. Y también esto lo vamos a pasar los miércoles a las 6 de la tarde, horario Argentina, 5 horario Miami, todos los miércoles. Y también recuerden de sintonizar Yeshua Dame Radio. Toda la semana tenemos el estudio de para allá, tenemos estudio de Aliyah, estudio especial y entrevistas. Y bueno, así que familia, nos despedimos, los dejamos con buena música. Shalom, shalom a todos ustedes. Muchas gracias.